Muchas gracias, presidente. Sí, algún día sería bueno discutir sobre este instrumento del llamado a sala, porque la sensación que uno tiene es que desde el retorno a la democracia, los distintos gobiernos, todos, han optado por actuar de una manera tal de que, con independencia del contenido del llamado a sala y de la contundencia de las argumentaciones planteadas, los ministros nunca caen. Nunca caen. Desde el 85 a la fecha se terminó la historia. Y eso no le hace bien al Parlamento, porque no estoy hablando de esta en particular, pero en varias de las que han ocurrido en los últimos 30 años, ciertamente había argumentos de peso, pero luego las mayorías, a veces de un solo partido, otras veces de más de uno, impedían que el resultado fuera, porque además, al final, en nuestra Constitución actual, la llave la tiene el Poder Ejecutivo, que es el que en última instancia puede jugar llevando al Parlamento a una disolución y una elección anticipada, porque este es un régimen presidencialista. Entonces, los instrumentos que tiene para controlar el Parlamento son bastante acotados. Pero bueno, ese es otro tema y no estamos hablando en particular de este caso. Muchas veces, a lo largo de la década fantástica que el Uruguay vivió con tasas de crecimiento espectaculares, muchas veces el partido de gobierno y el equipo económico reclamó se le reconocieran sus virtudes con respecto a los resultados que la economía logró en estos años, ante manifestaciones que decían o exhibían la importancia de las variables externas, es decir, del contexto internacional, que obviamente fue extremadamente favorable y que favoreció y que permitió que el Uruguay creciera al ritmo que crecía. Y yo siempre pensé que ni tanto ni tampoco, que en realidad, más allá de estar en la oposición, siempre dije el viento a favor es importante, pero hay que saber poner la vela, porque si uno pone la vela se da vuelta. Y hay que reconocer que en algunas cosas, no en todas, pero en algunas cosas, se puso bien la vela. De las 11 reformas que el ministro mencionó, alguna de ellas podríamos ciertamente suscribirlas como resultados positivos. Pero así como es posible reconocer la existencia de variables independientes y variables dependientes, que son responsabilidad del gobierno, también vale ahora. Ahora no es cuestión de echarle toda la culpa a las variables internacionales y al contexto regional, que nos obliga ineludiblemente y casi fatalmente a actuar de tal o de cual manera. Yo no comparto la idea de que esta es la primera vez en décadas que el contexto regional es tan adverso. Vaya si fue adverso en el 2000, 2001, 2002, de los dos lados. O no nos acordamos de la devaluación del real de enero del 99. Y ni hablar de Argentina, que se caía a pedazos y que tuvo una situación casi de disolución nacional. Entonces, no es cierto que esta es la única vez que se nos está presentando una situación adversa. Y tampoco es cierto que todo lo que deba hacerse dependa de variables internacionales o de variables independientes. Yo estoy convencido de que así como hubo mérito en tomar decisiones en tiempos de viento a favor, hay también fracasos de estos gobiernos, de estos años, sobre todo y particularmente durante los últimos 5 años de fantástico crecimiento. Para empezar, no se hicieron las reformas de fondo que había que hacer. La educación sigue esperando. El ministro de Economía lo reconocía hace un rato. La inversión en infraestructura siguió pendiente. Ahora se hablan de que avanzan las PPP. Bueno, bienvenido sea, porque en el periodo pasado ni una. La reforma del Estado, que probablemente hubiera permitido otro tipo de ajuste, otro tipo de resolución y de respuesta.
Vivimos una época de despilfarro sin igual, la época de los dos equipos económicos. Y yo recuerdo el año pasado, en el marco de la Comisión Investigadora de ANCAP, al señor ministro decirnos que las empresas públicas estuvieron fuera de control, a la consigna de gasten todo lo que puedan, muchachos, gasten todo lo que puedan, muchachos. Y si quedaba alguna duda, este ajuste de 460 millones de dólares, este ajuste se podría haber obviado simplemente si no hubiera sido necesario hacer un salvataje de ANCAP a fin de año por 622 millones de dólares. Un ajuste y medio se llevó el problema de ANCAP, el Fondes entregando préstamos sin retorno, la multiplicación de cargos de confianza, el incremento de funcionarios públicos, el Antel Arena, que el propio ministro el año pasado, sin éxito, intentó frenar ante situaciones que obviamente ya no eran las mismas. Señor presidente, en el 2010 el Gobierno presentó al Parlamento un presupuesto nacional que proyectaba un déficit fiscal que al 2014 iba a estar en el orden del 0,8%. El país creció más de lo esperado y aún creciendo más de lo esperado, en el 2014 el déficit fiscal se multiplicó por 4 veces y media, alcanzando el 3,6% del PBI. Entonces hubo un gasto brutalmente procíclico y además muy ineficiente. Un gasto brutalmente procíclico, como siempre en este país, vamos a decir las cosas como son, procíclico e ineficiente como siempre. Cada vez que se creció, gobernara quien gobernara, se gastó y se gastó más de lo que se debía gastar y al final siempre terminamos en la misma, con los ajustes. Señor presidente, pero además del gasto sobreabundante, excesivo y sin calidad de estos últimos años, se agrega el error de diagnóstico y de previsión futura ya ahora, el año pasado. Todos, más allá de que los organismos internacionales dijeran esto o aquello, todos dijimos el año pasado, señores, este presupuesto está sobregirado. El presupuesto proyectado por el Gobierno está exagerando las previsiones económicas de lo que va a ser el comportamiento de nuestra economía. Y no se hizo caso. Y no se hizo caso en mayo, cuando se largaron las primeras estimaciones, no se hizo caso en julio, no se hizo caso en septiembre, ni en octubre, cuando todo indicaba con claridad que el cambio de viento había llegado y se había instalado. Entonces, este ajuste es hijo del despilfarro de los años de prosperidad, es hijo de no haber hecho los deberes en los tiempos de bonanza y es hijo también del error reciente del equipo económico. Pero además es un ajuste que era evitable absolutamente si simplemente en los años anteriores se hubiera actuado con otra cautela fiscal, con otro criterio, si no se hubiera dejado expandir el déficit al 3,6, todos los que estudian, los especialistas en economía saben que no hubiera sido necesario el ajuste. Y los errores de previsión del año pasado, no del 2010, del año pasado, indican, como se ha dicho, un error al doble. El año pasado se pronosticaba un crecimiento en el periodo del 14,6% y ahora se hace un ajuste a la baja y el propio equipo económico que hace un año o medio año o unos meses nos decía que el país iba a crecer al 14,6 acumulado en el periodo, ahora nos dice que va a crecer el 7,7. Es un error importante, señor presidente, es un error relevante. Y después se nos quiere hacer jugar con este asunto de la terminología, que se trata de una consolidación fiscal, como si la palabra tuviera magia.
Yo diría que deberían explicárselo a los trabajadores jubilados, pequeños empresarios y trabajadores independientes el 1 de febrero, cuando cobren sus ingresos. Ahí les dicen que es una consolidación fiscal, que no es un ajuste. A ver si les creen. Esto es un ajuste acá y en cualquier parte del mundo. Vamos a dejarnos de eufemismos. Esa es la realidad. Se ajusta la economía porque está sobredimensionada. Y tenemos un déficit que hay que recortar y hay que buscar la manera de sacar plata de donde se pueda. Esto no es una consolidación fiscal. Yo no termino de entender, la verdad, ¿consolidar qué? ¿Me van a decir que esta es la continuidad de una reforma? No, va en sentido contrario a lo que se dijo que iba a ser, que fue la reforma fiscal. Se nos dijo que no iba a haber, no voy a entrar en esto, ya se habló mucho, un incremento de la carga tributaria, es más, se dijo que iban a aumentar las deducciones. Esto es un ajuste con toda la de la ley. Un ajuste que empieza con tarifas en enero, más allá de que se diga que está por debajo del costo de vida, está por encima de lo que varias de las empresas podrían haber aceptado otorgar, y además, ni hablemos del caso de ANCAP, donde se está usando desde hace mucho tiempo las tarifas para ir recuperando una situación de crisis institucional extremadamente profunda y resultado de otras cosas que ya hemos discutido en otros momentos. Entonces tenemos delante un ajuste que además no alcanza. No alcanza porque, entre otras cosas, estas nuevas proyecciones del equipo económico chocan contra algunas interpretaciones que yo creo que son bastante serias, que indican que en realidad este año el país no llegaría al 0,5%. Y el año que viene tampoco crecería al 1%, por lo cual en este bienio 2016-2017 es probable que se genere una nueva distorsión entre las previsiones de crecimiento y lo que en definitiva va a ocurrir en la economía. Pero además, aún en el supuesto de las interpretaciones del Gobierno, este ajuste no alcanza para reducir el déficit fiscal proyectado. Este punto que se pretende alcanzar de reducción no se va a obtener con este ajuste. Y además va a aumentar la ratio entre deuda y Producto Bruto. Por lo tanto, también tenemos el riesgo de que nos pueda afectar la calificación de nuestra deuda, que es un objetivo, obviamente, que todos queremos preservar. Ahora, el contenido del ajuste. El problema es que como se hace tarde, sin tiempo, como es urgente, como es grave, se vuelve a la lógica clásica. Hay que hacer lo más fácil y lo más rápido. ¿Y qué es lo más fácil y lo más rápido? Aumentar la carga tributaria sobre los ingresos de los ciudadanos. No hay tiempo para reformas profundas que debieron haberse impulsado en tiempos de bonanza. Hubiera sido distinto si en el tiempo anterior se hubiera encarado una reforma del Estado para mejorar la calidad del gasto, pero no se hizo. Siempre está para adelante, siempre está pendiente, siempre es lo que algún día se va a hacer. Y ahora hay que ajustar para no desbarrancar. Y entonces, ¿qué se hace? Y se aumenta la tasa del impuesto de los trabajadores, de los jubilados y de los pequeños empresarios, que son los que terminan pagando la cuenta. Y si no, pregúntenle a la gente cuando sienta el impacto de este ajuste, que será mayor o menor que otros en la historia, pero que es un ajuste y que eso significa reducción de capacidad de gasto de los ciudadanos, no tengan ninguna duda, que afecta a los ingresos. A ver, si aumentan las tasas impositivas, la persona cobra menos, y eso es una realidad aquí en la China y en cualquier parte del mundo. Entonces no tratemos de evitar decir lo que hay que decir, porque eso termina generando todavía más confusión. Se ha hablado mucho de que los aumentos de IRPF, de IAS, pegarán en sectores medios y de medios para arriba, de los que ganan 50.000 para arriba, que en realidad 50.000
Líquidos no son 50.000, son bastante menos, son 35.000 aproximadamente. Pero tampoco se ha hablado del impacto, lo decía el senador Larrañaga, el impacto que va a tener el límite de las deducciones, que eso sí impactan sobre todo, sobre los que también reciben menores ingresos. Todos, también los de ingresos menores a 50.000 pesos, van a tener que sufrir un impacto tributario con respecto a lo que hoy están aportando. Y también los pequeños empresarios y los trabajadores independientes, que ha sido muy soslayado esto y que viene bien que hoy se haya discutido acá, porque en definitiva tenemos acá afectaciones no a los grandes empresarios, a los pequeños empresarios, por su remuneración ficta, que va a ser afectada por el ajuste fiscal, el artículo 143, y por el aumento de la tasa de IRAE a través de un aumento de IRPF, que en definitiva termina generando un incremento del aporte que el ciudadano que es trabajador independiente por servicios personales, profesional independiente, va a pasar a pagar en vez del 25 el 30,25%, artículo 146. Y estas cosas hay que decirlas claro, no hay que andar esquivando el bulto. El ajuste fiscal es, como siempre, echando mano a lo más fácil, a lo que se percibe mensualmente, a lo que perciben mensualmente las personas como fruto de su trabajo. Nada nuevo bajo el sol, lo mismo de siempre, en gobiernos de uno, de otro, de cualquier otro partido. Cuando las papas queman, como cuando se crece no se hacen los deberes, entonces terminamos metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. No alcanza entonces, porque además se siguen errando las proyecciones. Nosotros estamos convencidos de que va a haber problemas y entonces termino, señor presidente, si en el bienio actual se crece en vez de al 1,5, como ahora proyecta el equipo económico, se crece al 0,3 o no se crece. ¿Qué se hace? ¿Cuál será el próximo ajuste? Esa sería una buena respuesta que tendría que dar este gobierno, que además ya anunció que no está dispuesto a comprometer que no va a haber más ajuste. También la pregunta inmediata es, ¿y cuándo vamos a encarar las reformas pendientes? Completar y cerrar, ¿cómo no, senador? Ya justamente a eso iba. Completar y cerrar la reforma previsional, que tiene muchos temas complicados. Reformar el rol, el gobierno corporativo y la estructura de capital de las empresas públicas. Avanzar efectivamente en una inserción internacional de la que se ha hablado, pero estamos encerrados en la región hace mucho tiempo. Este país estamos esperando que se pueda abrir mucho más al mundo porque otros países que compiten con nosotros lo están haciendo a una velocidad mucho mayor. Y encerrados y condicionados por conceptos ideológicos que lo único que hacen es defender cosas indefendibles. Arbitrar mecanismos que controlen todo lo que ha significado la fuga de recursos por el lado de las empresas privadas de capital estatal, que están llenas de opacidad y sin ningún tipo de contralor. La reforma educativa, que ya mencioné. En fin, quedan muchas cosas que deberían haberse hecho y que quizás nos hubieran ahorrado que la gente sufriera hoy un nuevo impacto, como cada vez que aprieta el zapato el gobierno decide realizar los ajustes correspondientes. No hay, presidente, esto es como dijo Felipe González cuando asumió el gobierno en España. La inflación no es de izquierda ni de derecha, es simplemente inflación. El ajuste tampoco es de derecha o de izquierda. El ajuste es simplemente ajuste. Y este es un ajuste como todos los anteriores. Muchas gracias, presidente. Senadora Alonso tiene la palabra.